con un especialista, pero tremendo, ¿entiende? Es decir, es un doctor muy reconocido, es un doctor tremendo, lo vamos a tener unos minutos al aire aquí. Yo realmente agradezco mucho que tenga estos minutos para nosotros. Estamos hablando del doctor Santiago Sanfilippo, director del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica del CENER, específicamente es una autoridad en el tema, vamos a decirlo así. Y decíamos hoy, ya adelantando el tema, cada 29 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y ya está para hablar con nosotros, la verdad nos damos un gusto, como siempre cada vez que nos atiende, está el doctor Santiago Sanfilippo en línea. Alejandro Dreschel lo saluda, ¿cómo le va? Muy buen día, doctor. Muy buen día, Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno, primero agradecerle, yo quería hacer mención a esto, usted es un profesional muy reconocido, es una autoridad en la materia, y bueno, y está muy bien también que un poco nos contactemos y poder hablar al aire de esto, porque creo para eso se hacen los días, ¿no? Día Mundial de tal cosa, Día Mundial de otra, es para visualizar este tipo de enfermedades, en este caso enfermedades raras. Bueno, enfermedades raras que en algunos casos, a ver, son cada vez más. ¿Es así o no? ¿O es lo que nosotros palpitamos por tener tanto conocimiento hoy por hoy? No, primero, bueno, gracias a ustedes por llamarme. Las enfermedades Sí, raras son muchas. Digamos que aproximadamente están contabilizadas entre 5.000 y 8.000 enfermedades raras. claro, Y el término rara tiene que ver con la frecuencia de la enfermedad o cuánto hay en cantidad de gente con respecto a la población en general de esta enfermedad. Pero bueno, la clasificación y la cantidad de gente depende de la zona. Por ejemplo, en Europa se considera que una enfermedad es rara cuando se produce un caso en 20.000 habitantes. claro. En Estados Unidos aproximadamente es uno cada 100 o 150.000 habitantes. Y en nuestro país más o menos se tiene en cuenta entre 3 y 9, 3 y 10 por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que se considera una enfermedad rara, una enfermedad de baja frecuencia, que Claro. como dije son muchísimas, entre 5.000 y 8.000, y abarcan todos los órganos y sistemas. Tal cual. Algunas justamente psicológicas, otras con otra desidencia, por allí físicas, algunas que se ven, otras que no se ven, algunas con dolencias tremendas, otras con patologías más suaves, vamos a decirlo, pero que de alguna manera también está dentro de esto esa duda que crea en el paciente de decir realmente qué es lo que tengo, ¿no? Exactamente, y la duda también para el médico, porque al ser Tal cual. enfermedades que tienen muy baja incidencia, es raro reconocerlas y el diagnóstico debe ser muy preciso y a veces uno no cuenta con todos los estudios complementarios para poder llegar a un diagnóstico. Es decir, hay enfermedades que son raras, pero son menos raras y uno está acostumbrado a verlo de acuerdo a la especialidad que cada uno tenga y otras que realmente son difíciles de diagnosticar. Lo que sí hay que tener en cuenta, Alejandro, que la mayoría de los pacientes con enfermedades raras, el origen es genético. Casi el 80% Claro. de estas enfermedades consideradas raras tienen un origen en alguna anomalía que se produce dentro del cromosoma, dentro del gen, y eso se manifiesta con posterioridad. Así que tiene que ver con eso. Pero lo más importante también que habría que abordar en estos casos es que estas enfermedades que nosotros llamamos, que en algunos casos sabemos cuáles son, que podemos hacer el diagnóstico y que incluso tienen algún tratamiento, a veces no bien comprobado, no bien establecido, pero aprobado muchísimas veces por la FDA en Estados Unidos o aprobado por el ANMAT en Argentina, tienen un tratamiento que a veces es cuestionable, pero son las enfermedades que se llaman de baja incidencia y alto Claro. costo. Bueno, eso es algo que hay que abordar, Alejandro, porque es muy importante para la economía de un país y es muy importante para la economía de un sistema de salud de nuestro país que está bastante quebrado. Entonces, si una obra social
recibe un paciente con una enfermedad rara que tiene un tratamiento costosísimo, eso hace que la obra social, si no funde, está ahí nomás. Y el juez, por lo general, obliga a la obra social a hacerse cargo. O sea que habría que buscar un sistema donde no solamente la obra social o la prepaga participe del gasto, sino que el gobierno también se haga cargo de los gastos que demandan estas enfermedades. Por ejemplo, por darle una que es muy común que se hagan los medios, que es la fibrosis quística, por ejemplo, Sí. que afecta a los pulmones, o ciertas enfermedades de la sangre, cierto tipo de leucemia, o enfermedades que tienen que ver fundamentalmente con lo genético, con malformaciones generales, digamos. Todo esto es para tener en cuenta y para analizarlo profundamente y para llegar a una solución. Tal cual. Doctor, consultarle también de alguna manera, ¿cuál fue la enfermedad rara, si le ha tocado justamente algún paciente con ese tipo de enfermedad? Que se acuerde, por Y supuesto, bueno, ¿no? y bueno, ya llevo, ahora cumplo 46 años de profesión Mm, y como neurólogo, así que he visto enfermedades raras que nos costó hacer el diagnóstico, que obviamente muchísimas tuvimos que recurrir al exterior para poderlas hacer. Se me ocurre, por ejemplo, el síndrome de Moebius, que es un trastorno que ocurre también congénito en el nervio facial, se ven los chicos obviamente, y un trastorno en el sexto par que produce alteraciones en la visión, o el síndrome de Marfan, por ejemplo, que tiene no solamente que ver con lo neurológico, si bien lo mío es puramente neurológico, tiene también que ver con enfermedades de las articulaciones, los músculos y del corazón. Fundamentalmente son pacientes que son altos, flacos, que tienen dedos muy largos y dedos muy característicos. mm. He visto también esa enfermedad. Una enfermedad que se considera rara, pero que al ser visible en algunas personas muy conocidas, como es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, por ejemplo, que tiene el senador Bullrich, o que ha tenido Fontana Rosa, también es una enfermedad que se produce en uno cada 20 o 30 mil habitantes, que podríamos considerar raras, pero que nosotros como neurólogos lo vemos muy frecuentemente. Hay otra enfermedad como la enfermedad, es decir, son innumerables las que he visto: enfermedad de Fabry, que es una enfermedad de los nervios, o la enfermedad de Lyme, digamos. Y hay una que he visto sí que es bastante rara, que es la progenia, digamos, que son aquellos chicos que parecen viejos, que Ah, envejecen rápidamente y ah, que a los 5 años tienen todo el aspecto de una persona anciana, por ejemplo. Digamos, hay casos que sí son muy raros y que requieren de mucha lectura, porque muchos de esos no conocemos, porque nunca habíamos visto antes. claro. Entonces hay que recurrir, hay que hacer interconsultas. Una de las cosas que nos hace falta mucho a los médicos, no solo acá en la provincia de Entre Ríos, sino en todo el país, es la capacidad de hacer interconsultas, de no tener miedo de consultar a otro médico para ver que nos dé una mano, porque en eso está en juego la vida del paciente. Por lo tanto, no hay que actuar con egoísmo, sino que actuar en favor del paciente para todo esto, ¿no? Así es, por allí uno no se da cuenta, hay que recurrir a algún otro profesional, digo, eso es loable, habla bien del doctor, no todo lo contrario, ¿no? También decir justamente esto, usted hacía mención a estas enfermedades que usted vio específicamente, y también decía, por allí el común de la gente ahora también las ve, porque con esto de las redes sociales y de la tecnología, son raras porque muy pocas personas las tiene. Hoy en día, no porque mucha gente no las conozca de alguna manera, porque por allí, por las redes sociales, se pide tal cosa o tal otra y te vas interiorizando más rápido de un paciente que lo tiene en Alemania, por ejemplo, y hoy podemos estar casi interactuando con ese paciente desde aquí, de la Argentina. Pero sí es rara porque no hay muchas de esas enfermedades, ¿no es cierto? Hoy la tecnología ha revolucionado Exactamente. todo. Bueno, las redes sociales por lo menos nos dan conocimiento de que existen todo este tipo de enfermedades, que si bien son raras, podemos llegar a conocer. Sí, Y además, muchísimas también por las redes sociales, porque algunas de estas requieren, como dije antes, un tratamiento especial, y bueno, se hacen fondos para poder recaudar claro. dinero para que ese paciente pueda ir al exterior a atenderse, por ejemplo. Claro. Entonces sí, se hacen conocidas a través
de las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes Sí. en todo cuando son serias, digo, Sí. por lo menos son muy importantes como para que la gente conozca y prevenga las enfermedades, porque lo más importante en estas enfermedades es la prevención. Entonces, mucho tiene que ver lo congénito. En los últimos años, con el avance de las neurociencias, fundamentalmente las neurociencias han avanzado por dos cosas en especial. Una por el diagnóstico por imágenes, que cada día se supera más, por ejemplo, la Sí. resonancia magnética o tomografía de sus diferentes tipos, y por otro lado, tiene que ver con la genética. Muchísimas enfermedades, inclusive el Alzheimer, tiene que ver con alteraciones en los cromosomas, alteraciones en los genes. Bueno, yo creo que el futuro de la curación de muchas de las enfermedades raras tiene que ver con la genética. Así que me parece que debemos darle mucha importancia a la investigación fundamentalmente. Doctor, hablar también dentro de estas enfermedades raras, me imagino, no sé, usted lo corroborará si es así o no, muchas de ellas lamentablemente llevan a la muerte, al deceso del paciente, y lo que hace el doctor es tratar de que pase lo mejor posible, vamos a decirlo. Yo por ahí no quiero pecar por expresarme de esta manera, digo, pero para que todo el mundo entienda, lo mejor posible el tiempo de vida. Y hay otras que el paciente lo lleva de por vida y quizás muere de otra cosa, vamos a decirlo así. ¿Es una realidad de esto o no? Sí, por supuesto, hay enfermedades crónicas degenerativas cuya supervivencia, muchísimo, el síndrome de Marfan, por ejemplo, que es un trastorno del tejido conectivo y cardiológico, si está bien controlado puede durar mucho tiempo. Si hay infinidades de estas enfermedades que son crónicas, pero que tienen tratamiento y con un estilo de vida saludable, puede llegar a tener una sobrevida casi normal. Y hay otros pacientes, por supuesto, que lamentablemente no tienen esa sobrevida y que además se le agrega todo lo que es el sufrimiento de la discapacidad que se le agrega. Claro. Es decir, lo importante en estos pacientes, que usted bien hablaba, que no hay que tener miedo, si hay pacientes que fallecen de esas enfermedades, lo que tenemos que tratar de hacer los médicos y todos los paramédicos y todos los que actúan en medicina es tratar de llevarlo a una buena calidad de vida y hacer una medicina, lo que se llama una medicina paliativa, es decir, tratar los síntomas fundamentalmente para que el confort del paciente sea lo más importante para nosotros, y sabiendo que no tiene una sobrevida prolongada, por lo menos que esa sobrevida la pueda pasar lo mejor posible, digamos, y sin sufrir. Doctor, ¿cómo estamos aquí en la Argentina? Sé que es una persona que está en contacto continuamente con distintos profesionales, una persona que sí va a morir estudiando, el doctor, eso es sin duda, lugar a dudas, o profesionalizándose en lo suyo. Pero digo, ¿cómo estamos hoy por hoy en la Argentina con respecto, te habla de la aparatología, de los conocimientos, del contacto? ¿Cómo estamos hoy por hoy con respecto a eso, ¿no? A darle una mejor calidad de vida al paciente? A ver, no hay duda que los médicos argentinos son reconocidos en todo el mundo. La Universidad de Buenos Aires, su Facultad de Medicina, es una de las mejores de todo el mundo. Yo tuve la suerte de no necesitar viajar porque toda mi carrera, los 6 años, lo hice en la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, pero en un hospital dependiente de la Facultad de Medicina, que es el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, que era un instituto dentro del TORNU, que era de tuberculosis, pero se dedicaba a todo ese tipo de enfermedades. Y ahí veíamos todo tipo de enfermedades, porque era un instituto de investigación, por lo tanto, hacíamos todo laboratorio, nosotros mismos nos encargábamos, si el paciente fallecía, la autopsia, hacíamos régimen de médico residente, o sea que los 6 años de mi carrera fueron como médico residente, visitaba mi casa algunos fines de semana nada más. Por eso solamente tuve la necesidad de viajar por ahí a Dinamarca para hacer una especialización en neurofisiología, Sí. pero me brindó mucho. Y la Universidad de Buenos Aires le brinda mucho a los médicos y los médicos están muy bien preparados. Ahora, me parece que el tema pasa después por cuando uno sale de la Facultad de Medicina, no tenemos suficientes lugares para que los médicos hagan la residencia en las diferentes especialidades y tenemos déficit de especialidades. Por ejemplo, tenemos déficit en pediatría, tenemos cada vez menos médicos neurólogos, tenemos médicos
menos médicos anestesiólogos, por ejemplo, y por lo tanto se nos hace difícil. Y no hablar de los médicos intensivistas, es decir, aquellos que hacen terapia intensiva. Lo vimos en la última pandemia, en la pandemia que tuvimos, perdón, donde faltaban. Por ahí teníamos los equipos de asistencia respiratoria mecánica, pero no teníamos el personal adecuado para que los maneje, así como el personal de enfermería, que por ahí no está capacitado. Yo creo que lo que nos falta es seguir capacitando. Y me parece que un gran déficit es no exigirle al médico que se capacite. Claro. Digamos, en Buenos Aires, en Cava, nosotros, bueno, yo ahora ya no estoy, pero cada 5 años tenemos que revalidar nuestro título de especialista, para lo cual tenemos que presentar en la Asociación de Médicos Municipales, que se llama, tenemos que presentar todo lo que hicimos durante 5 años y si hace falta dar un examen o no para revalidar el título de especialista. Bueno, eso no se hace en ningún lado, no se exige al médico que se capacite, que haga cursos, que vaya a congresos. Yo sé que económicamente ahora es muy difícil, pero que haga cursos, que haga congresos, es muy importante que se actualice permanentemente. Yo creo que el déficit está fundamentalmente ahí. Y otro de los déficits por ahí importantes que tenemos dentro de la medicina actual es que no tenemos una estadística seria, precisa, de cuáles son las enfermedades prevalentes en cada una de las zonas. Bueno, es lo mismo cuáles son las enfermedades prevalentes en el Chaco que, por ejemplo, en Entre Ríos. Y no tenemos en carpeta un estudio epidemiológico bien manifiesto. Se ha hablado mucho, por ejemplo, en un momento de los trastornos que producen los agroquímicos y los agrotóxicos, pero no hay un estudio serio con respecto a esto, sabiendo que en nuestra provincia lo más importante es el campo, la actividad rural y el turismo, por ejemplo. Así es. Doctor, bueno, a ver, podríamos estar hablando muchísimo tiempo porque es un tema muy apasionante, vamos a decirlo así, y aparte, como decía al principio, sirve para visualizar justamente estas enfermedades raras. Estaba pensando, ¿no? También un poco la televisión también abrió un poco el panorama a las enfermedades raras porque tenemos incluso hasta canales dedicados a esto. Hoy en día la gente puede mirar, y está muy bien, digo, por allí, pero también decirle al profesional, y seguramente usted lo corroborará, que no descarte, en el diagnóstico no descarte absolutamente nada porque puede ser una de estas enfermedades raras, ¿no es cierto? Por eso cuando uno... Acá lo más importante de la medicina siempre es el interrogatorio y el hablar con el paciente. A veces hace falta más de una entrevista para llegar a tener una idea de un posible diagnóstico. Bueno, ahí hay que empezar a leer, estudiar y consultar. Cuando es una enfermedad que no nos queda claro, no sabemos cuál es el diagnóstico. O sea que, bueno, eso es lo más importante. Así es. Doctor, agradecerle muchísimo, un gusto que nos damos nosotros de tenerlo aquí en la pantalla de Canal 6. Muchísimas gracias, doctor. El gusto es mío, muchas gracias por llamarme, estoy a su disposición, Alejandro. Muy amable, gracias, doctor. Ahí estábamos hablando con el doctor Santiago Sanfilippo, Día de las Enfermedades Raras, justamente. Es una eminencia el doctor, vamos a decirlo así, realmente, así que bueno, y es un gusto tenerlo aquí. Agradezco a Sofi de la producción.